siempre se me olvida. Bien, estamos en lección 6, método de estudio bíblico. El objetivo es el mismo, conocer la importancia de establecer un estudio sistemático de la palabra. Entonces, vamos a darle continuidad al tema que teníamos pendientes la semana pasada. Entonces, nos quedamos en estas 5 maneras de poder meditar en un verso, un versículo. Ahí en la Biblia sí hay versos, pero también hay versículos, o sea, y muchas veces las personas se confunden con uno y con el otro, ¿verdad? Pero igual, o sea, no hay problema, o sea, no hay problema que le digamos verso, que oigamos un predicador que diga así. Entonces, pero hermano, ¿cuál es la diferencia entre el verso y el versículo? yo entiendo que el verso es cuando se está narrando yo entiendo que es como algo más poético, es como un texto Así más. como el Cantares y los Salmos. Ajá, yo algo así entiendo. Ajá, ajá. Y el versículo es más propiamente el fragmento pequeño que puede ser una enseñanza. Ajá. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Pero le voy a investigar mejor, hermano, porque sí, sé que hay una diferencia más grande. Ok. Bien, entonces la meditación en la palabra es lo que radica aquí en esta lámina, en donde tenemos 5 formas o 5 maneras de hacerlo. Entonces, la primera es visualizarlo, en el sentido de que nosotros podemos remontarnos en esa época, si es una historia, y poder imaginarnos un poco cómo fue la situación, o ponernos en el lugar de algún personaje de la Biblia, algo así, ¿verdad? O sea, visualizar o verlo un poco mejor, más claramente, ubicándonos en esa época, algo así. Esa sería como la forma. También pronúncielo. Eso es una forma de meditarlo también. A veces es necesario leerlo audiblemente para que uno lo pueda comprender un poco mejor. Otra manera es parafrasearlo. O sea, yo intento parafrasear lo que he leído de ese verso, lo que entiendo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Muchas veces nosotros tendemos a memorizar las cosas, pero se nos olvida el principio o el contenido, el significado, la idea de eso que hemos memorizado. Entonces, es necesario que nosotros lo podamos parafrasear para estar seguros de que lo hemos comprendido bien. También dice personalizarlo, y aquí pues hay un pequeño detalle, ¿verdad? Que no significa de que el verso o el versículo le vamos a cambiar el significado, la interpretación. Al final, cada versículo tiene su interpretación y eso es inamovible, o sea, así es. Lo que pasa es que hay textos que son oscuros y entonces es bien difícil interpretarlos, y aún los grandes teólogos, o sea, discuten por algunos versículos en específico. Pero realmente sí, o sea, la palabra se interpreta de una sola manera. Entonces, lo ideal es ser lo más conceptual, lo más bíblico posible, ver el contexto inmediato, el contexto inmediato de la situación, la cultura y todo lo relacionado al texto para poderlo interpretar de la mejor manera. Pero personalizarlo se refiere más en el sentido de que hacerlo propio de uno, o sea, que hacerlo como de suyo, por así decirlo, que este es mi texto porque es parecido a la situación que yo vivo, yo me identifico con el personaje de la Biblia que se habla o algo así. Y de esa forma, pues obviamente se medita un poco más. Y orarlo también puede ser una buena manera para poder meditar en un verso, tenerlo presente y poder en oración hablarlo con el Señor, repetir esas promesas que están en su palabra, porque definitivamente esa es una forma en cómo nosotros podemos meditar y poder recibir inclusive conocimiento por medio de la oración. Si nosotros hacemos referencia a un texto bíblico durante la oración, a veces nos llegan pensamientos que pueden darnos más claridad aún sobre ese versículo. Entonces, esas son 5 maneras de meditar. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Esa es quizás una situación un poco más difícil, porque a veces nosotros leemos textos bíblicos y no entendemos muy bien la relación, o sea, no comprendemos bien
cómo es que se puede dar esa situación para nuestras vidas. O sea, cómo la podemos aplicar, cómo podemos nosotros encontrar el principio que nos sirva para que en una situación, tal vez que no sea similar, pero que tenga relación con ese texto bíblico, o sea, ¿cómo lo vamos a aplicar entonces para nuestra vida? Entonces, esa es una situación un poco difícil. Usted necesita entonces aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar y para preparar a los hijos de Dios. Entonces, las primeras 5 formas que vimos anteriormente para meditar son las que entran en nuestra vida y entonces la aplicamos con respecto a la palabra de Dios en lo que usted hace después que son suyas. O sea, nosotros hacemos de suyo, por así decirlo, esa forma de meditar, esas maneras de meditar, y así podemos nosotros aplicar de la mejor manera los textos bíblicos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Creo que no he puesto todavía. A ver. Sí, no lo he puesto, permítanme. Yo los tenía los textos bíblicos por aquí. Anterior. No me vaya a trabar la máquina porque... En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es fuerte, pero tiene razón aquí el apóstol Santiago. Se dice que es medio hermano de nuestro Señor Jesús. Es Jacobo realmente el nombre, pero bueno, dicen de que la forma griega, me parece, para decir Jacobo o San Jacobo, algo así, era como Santiago, algo parecido a eso, y por eso es que le pusieron Santiago, pero realmente se trata de Jacobo, medio hermano del Señor Jesús. Entonces, él está hablando un poco, como dando instrucciones a la iglesia. Él era un pilar prácticamente de la iglesia primitiva, así como lo era Pedro, así como lo era Juan, era uno de los pilares. Entonces, él está dando este tipo de instrucciones y hace esta indicación de que debemos de ser no solamente oidores de la palabra, porque sí es bonito aprender y conocer más de la palabra de Dios, pero debemos de hacer. Y eso tiene que ver con la aplicación en nuestras vidas, porque si nosotros leemos que no robarás, por ejemplo, lo que dice la ley, ¿verdad? De los 10 mandamientos, entonces no lo tenemos que hacer. Perdón, no matarás, por ejemplo, no lo debemos de hacer. Y el Señor Jesús todavía lo enseñó más complicado todavía, porque si dentro de nuestra mente nosotros, ¿qué? O sea, nos enojamos con el hermano y le decimos cosas feas en la mente, inclusive ahí estamos matándolo prácticamente. Entonces, es bien difícil, pero sin embargo, debemos de intentar poder aplicar realmente el conocimiento de la palabra a nuestras vidas. Entonces dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ahí especifica a qué ley se refiere, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces ahí podemos ver esa analogía que hace el apóstol Santiago de que, cabal, o sea, si uno es
oidor y no hacedor, es como que uno se mira al espejo, dice, ah, ya vi cómo ando, estoy bien, ¿verdad? Y uno se va y uno se olvida realmente cómo anda, o sea, y realmente no puede visualizarse cómo está en X momento del tiempo. Tiene que andar uno en un espejo y verse, ver si no sé, no anda despeinado o algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando solo se oye y no se aplica la palabra del Señor. Entonces, debemos de aplicarla también. Permítanme. Entonces, esta es la parte más difícil para muchas personas. O sea, cómo introducir la Biblia en mi vida. Esa es una parte difícil porque muchas veces nosotros nos tratamos de aprender y conocer más, pero muchas veces dejamos de lado la aplicación o se nos olvida. Eso suele pasar. Buenos días, hermano Luis. Creo que ya se conectó. Bien. Buenos días, ¿qué tal? Por aquí bien, gracias a Dios. Ahí empezando, hermano. Como que Bien. está fallando algo el Inter por el viento, ¿va? Ah, de veras. Pero se me oye bien a mí. ¿Se entiende? Sí, Ah, va, sí. excelente. Excelente, está bien. Bien, entonces, continuamos. ¿Cómo aplico las escrituras? Es la pregunta a la cual vamos a tratar de darle respuesta. Aquí hay una metodología, una técnica que se le conoce como usar el puente de la aplicación. Que, o sea, no es que sea una técnica así, o sea, es sencillo, o sea, ese puente es como el paso o la forma en cómo nosotros podemos, de una manera más práctica, poder entender el texto bíblico y aplicarlo. Entonces, eso es lo que hay que intentar hacer. Entonces, en el puente de la aplicación, usted logra lo siguiente: saber el significado de eso, del texto bíblico. Y eso sí, el significado anterior, o sea, ¿qué significó el texto bíblico para ese tiempo en el que lo oyeron las personas de esa época? ¿Y qué significó o qué significado tiene ahora? ¿Cómo lo podemos aplicar para nuestras vidas? Sin alegorizar el texto, sin retorcerlo o forzarlo a que signifique algo, porque eso suele pasar hoy en día, que muchos predicadores toman un texto fuera de su contexto para tener el pretexto de decir cualquier cosa y pueden alegorizar el texto, o sea, decir que esto tiene un significado actual de que tal cosa significa X cosa y tal cosa significa X y esto, o sea, dándole vuelta a las cosas y no ubicándose pues en lo que dice el texto realmente. Por eso les digo que es bien peligroso tratar de interpretar el texto de una forma personalizada, ad hoc, a lo que uno quiera. Entonces sí es importante tener ese cuidado. Hay que ver qué significó el texto en ese tiempo y cuál es el principio que yo puedo aplicar para nuestros días, porque estas historias que están, toda la palabra que está en el Antiguo Testamento nos sirvieron de ejemplo a nosotros para que podamos aprender más sobre cómo debemos caminar en este mundo de tal manera que agrade al Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo, si no me equivoco. La clave para entender ambas preguntas es el puente entre ellos. Es encontrar el principio eterno. Eso es lo que les mencionaba que es importante. Siempre hay un principio rector sobre ese texto bíblico y eso es lo que nosotros podemos aplicar para nuestros días. Entonces, detrás de cada historia en la Biblia hay enseñanzas de principios. Por muy insignificante que sea una historia, siempre lleva una enseñanza. Y hay unas que son más difíciles de entender que otras, pero sin embargo, sí tiene un significado. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es leer la historia, por ejemplo, observar detrás de la historia y analizar lo que era entonces el principio general de lo que eso ocurrió y aplicarlo, ese principio general, al tiempo actual. Se oye fácil, pero es un poco difícil. Muchas veces tenemos que hacerle preguntas a un texto bíblico para poderlo entender más. Por ejemplo, ¿qué significó para los primeros oyentes en ese momento que oyeron esa palabra? ¿Cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico?
y dónde o cómo podría practicar este principio. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Creo que aquí, este es un ejemplo que muchas veces uno lee este pasaje de las Escrituras y no lo puede uno aplicar, o sea, o no sabe cómo aplicarlo, o se queda pensando, qué rara esta historia, y qué quiere decir esta historia para nuestro tiempo, o sea, o qué significado realmente tuvo esto, si es una cosa bien rara. Vamos a ver el tema de la serpiente de bronce. Esto pasó en el tiempo cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y estuvieron ellos vagando por el desierto 40 años por su dura cerviz, que ellos eran bastante desobedientes, o sea, se quejaban por todo y bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que estaban todavía en el desierto, um, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Acuérdense que ellos eran como nómadas en ese tiempo buscando la tierra prometida. Entonces ellos sí, o sea, estaban incómodos, la verdad, o sea, y de hecho el contexto del texto bíblico que usó Jesús en la tentación, que dice de que no solo de pan vivirá el hombre, es el contexto de ese texto bíblico tiene que ver con eso, de que Dios lo probó al pueblo de Israel, que ellos pasaron hambre por algunos momentos, pasaron sed también por unos momentos, pero no, o sea, obviamente Dios no iba a dejar que ellos murieran por eso, pero sin embargo los estaba probando para ver cómo era su fe, cómo era su confianza en Dios, y sin embargo ellos se quejaban, o sea, nomás sentían un poco de sed, o sea, ellos no, o sea, pasando 1 o 2 días, sí, es cierto, cualquiera podría caer en eso, no podemos culparlos realmente, pero sí, o sea, ellos teniendo el respaldo de Dios, viendo la columna de fuego en la noche y la columna de nubes en el día, estaban un poco endurecidos de corazón también. Entonces, eh, ellos viendo todas esas maravillas, esas señales, esos milagros, se quejaban con Dios. Y ahí fue donde dice el contexto de no solo de pan vivirá el hombre. Pero bueno, entonces el pueblo se desanimó en el camino, ¿verdad? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos están quejando, o sea, porque ya están hartos de estar en ese desierto. Pues no hay pan ni agua, lo que les decía, o sea, ellos muchas veces pasaron por tiempos de necesidad realmente, no para morirse, porque siempre al final pasaba algo de que Dios hacía para que ellos pudieran tener el sustento diario, digamos, tenían el maná, también tenían el agua de la roca, de la peña, y encontraron también como 7 fuentes de aguas, no me acuerdo cómo se llama, Elim, y bueno, pasaron cosas milagrosas, ¿verdad? Y continúan ellos. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. O sea, ellos con el maná recibían todos los nutrientes que necesitaban. Era una comida que, pucha, que si la tuviéramos hoy en día, la persona que lo vendiera se hiciera millonario porque era suficiente como para que las personas pudieran estar saludables, para que las personas pudieran estar sustentadas, para todo, o sea, realmente el maná era algo milagroso, era un pan, que no necesitaban más, pues. Sin embargo, ellos sí, o sea, después de comer un montón de pan, dicen de la palabra de que ellos hacían con mortero, hacían tortas del maná, que era como escarcha, dice, como, no sé, era menudo. Entonces ellos hacían tortas y cosas así, o sea, los preparaban de diferentes formas de tal manera no aburrirse, ¿verdad? Pero llegó un momento que quizás se aburrieron y ellos están quejándose por eso, no hay pan ni agua, dice. Entonces en el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces uno se queda pensando, qué raro esto, ¿verdad? O sea, la serpiente, o sea, Dios mandó la serpiente para que el pueblo muriera por su mordida. Entonces uno se queda pensando, qué extraña esta historia, ¿verdad?
Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y es cierto, o sea, ellos habían hablado contra Dios, se habían quejado, tenían el alimento que necesitaban, tenían el maná, y les había demostrado anteriormente que podía darles agua, y ellos continuaban con su queja. Entonces le decían a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés es como un tipo de Cristo en el sentido de que él intercedía por el pueblo. Él era el siervo de Dios. Él fue su profeta. Él fue quien liberó a su pueblo de la esclavitud. Entonces tiene mucha similitud con lo que Cristo hizo por nosotros, solo que siendo mucho mayor que Moisés, obviamente, siendo él el Mesías, siendo él el Hijo de Dios, siendo Dios. Entonces, sí, vemos ese paralelismo. El versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y esto queda uno más extrañado todavía, ¿verdad? O sea, cómo Dios le está pidiendo que haga una figura de algo creado en el mundo. Si ya les había dicho en los 10 mandamientos que no se harán nada de semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Entonces, ¿por qué le está pidiendo que haga eso? No le estaba pidiendo que hiciera un ídolo, aunque los israelitas más adelante, allá por, ¿cómo se llama? En los tiempos de los reyes, vamos a darnos cuenta de que ellos adoraban a esa serpiente que quedó en ese tiempo, que venía arrastrándose desde los tiempos de Moisés. Al final lo tomaron como idolatría, y hay un rey que lo destruyó, me parece que fue Josías, que él fue el que determinó destruir esta estatua de la serpiente y hacerla añicos para que la gente ya no siguiera adorándolo. Pero bueno, esa es otra historia. Y dice también, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces ahí vemos qué extraña la situación. O sea que si las serpientes ahí iban a estar, y si le picaba, le mordía a una persona, esa persona moría. Pero al ver a la serpiente que estaba en el asta, que estaba, o sea, en alto, ¿verdad? Él la veía, él sanaba, o sea, vivía. Entonces es algo curioso, ¿verdad? Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna persona, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Si nosotros vemos el versículo 10, vemos que cambia totalmente el contexto de la historia. Prácticamente está hablando de otra cosa, de que ellos partieron de no sé dónde. Entonces nos quedamos con ese sentido de que qué rara esta historia, qué significado tendrá, ¿verdad? Ahí podemos ver algo lógico, ¿verdad? El pueblo fue desobediente y bueno, se quejó, teniendo el maná y todo, seguían quejándose. Dios se molestó y bueno, él le había dicho a ellos de que prácticamente toda la generación de los que salieron por su desobediencia, por su incredulidad, cuando mandaron a los 12 testigos a la tierra de Canaán, ellos se quejaron y no tuvieron confianza en que Dios les iba a dar la tierra por heredad. Entonces, Dios determinó de que ninguna de esa generación iba a poder ver la tierra prometida, solamente Caleb y Josué, hijo de Nun, iban a verla. Prácticamente ni Moisés llegó a ver la tierra, o sea, no entró a la tierra prometida. Entonces, bueno, o sea, para que vean que sí, o sea, definitivamente iba a morir un montón de gente por su desobediencia. No es que iban bueno, no está claro en la escritura de que si se perdieron o no. Yo creo que no se perdieron, porque él le mencionó a Moisés en otro versículo, aquí en Números, pero no me recuerdo dónde, de que iba a permanecer el pacto con él, porque él iba en varias ocasiones determinó exterminar todo el pueblo de Israel y darle a Moisés un pueblo más grande, más fuerte. Pero él siempre intercedió por él, por el pueblo, y le decía de que, ¿cómo es eso de que los egipcios van a decir que Jehová sacó a ese pueblo y solo para que murieran en el desierto, que no sea eso y cosas así? Entonces Dios realmente tuvo mucha paciencia con este pueblo y tuvo mucha misericordia para con ellos.
Entonces, pero la historia está rara, ¿verdad? Que se hizo una serpiente de bronce, la gente al verla sanaba a la gente, pero el Nuevo Testamento normalmente siempre nos ayuda a poder entender más sobre los textos bíblicos del Antiguo Testamento y tiene un principio eterno también. Ya vamos a leer ese texto en el Nuevo Testamento, pero ¿qué principio podemos sacar aquí? El principio es muy importante, que aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba descontento, estaba quejándose, se puede decir que estaban pecando. Y las serpientes es el pecado mismo en el sentido de que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, las serpientes muerden a las personas y empiezan a morir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, se oye bien extraño, yo sé, hasta algunos me van a tachar de que no puede ser, pero sí, la serpiente de bronce representa a Jesús en este caso, porque Él se hizo pecado, Él se hizo maldición por nosotros. De hecho, en la Escritura dice que el que muere de un madero es maldito, dice en la palabra. Entonces, Él se hizo maldición, Él llevó el pecado del pueblo para morir por nosotros. Entonces, al ver nosotros a Cristo, al verlo y ponernos en su lugar, perdón, al verlo y saber de que Él se puso en nuestro lugar, nosotros somos salvos por esa fe, por medio de la fe. Entonces, esa serpiente de bronce representa a Jesús, que el israelita veía a la serpiente de bronce y podía ser sanado y vivía. Entonces, tiene que ver con la vida eterna. O sea que la gente moría al ser mordida de la serpiente, pero ahora ya no. Al ver la serpiente de bronce, vivían. Así nos pasa con el Señor, que cuando tenemos fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos esa esperanza de gloria de esa vida eterna. Ahora, se puede decir que estoy alegorizando mucho el texto, pero vamos a leer el texto en el Nuevo Testamento que hace referencia a eso. Y van a disculpar que no lo preparé, ahorita no me acuerdo muy bien el texto bíblico, pero dice así como Moisés levantó, la serpiente de bronce en Juan 3:14, van a disculpar que no, no lo tenía listo, no me acordaba. Pero bueno. Y vamos a ponerle del 13 al 15 para tener un poquito de contexto aquí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando de Jesús. Y entonces dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hablando de la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de que iba a ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree, hablando de mirar a Cristo, así como los israelitas veían la serpiente de bronce, se vivía, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, hablando de que así como el israelita vivía, nosotros ahora tenemos vida eterna. Entonces, si se fijan, la historia parece bien extraña y todo, pero tiene un significado hermoso, ¿verdad? Porque tiene que ver con la venida del Mesías. Entonces, eso se los traigo como un ejemplo, ¿verdad? Que hay muchas historias en el Antiguo Testamento que muchas veces no lo entendemos, pero tienen un significado muy grande y la podemos aplicar para nuestras vidas también. Bien, entonces entramos al principio número 5, que tiene que ver con la membresía. Porque es importante este tema porque muchas personas dicen, ¿y para qué es necesario que nosotros estemos en una iglesia? Si yo puedo adorar al Señor en mi casa, yo puedo leer la Biblia también y bueno, y puedo vivir una vida que agrade a Dios, aplicando lo que yo aprendo de la Biblia en mi trabajo, en donde yo me desenvuelvo, en mi familia. Pero sí, o sea, es necesario congregarse. Así dice en la palabra, de que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, es necesario la membresía, porque así nosotros formamos parte de una iglesia local y convivimos con los hermanos, buscamos de una forma unánime, apoyándonos unos a otros o llevando las cargas de unos a otros. O sea, tiene un montón de cosas bonitas el hecho de poder ser parte de una comunidad específica, una iglesia local. De hecho, los cristianos primitivos, en la iglesia primitiva, ellos se reunían en casas y trataban de estar unánimes, partiendo el pan
estando ellos reunidos, estudiaban la palabra, o sea, realmente era algo bonito y que ahora se mantiene en las iglesias locales. Entonces, el texto bíblico de base, por así decirlo, para este principio, es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Significa que si hay un pastor, y hay ovejas, por así decirlo, la analogía, o sea, miembros, da a entender de que tiene que haber una comunidad, o sea, una iglesia local, por así decirlo, que se debe de sujetar a ese pastor. Y está hablando de pastores en plural, o sea que no necesariamente hay una sola eh, iglesia, sino que pueden haber varias iglesias pequeñas, comunidades pequeñas de cristianos en donde tiene que haber un pastor, eso sí, ¿verdad? Alguien que esté liderando. Y dice, continuando el versículo 17, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, de hecho van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no es provechoso ni para el pastor, ni provechoso para las ovejas, para los miembros de esa iglesia local. Entonces, ahí podemos ver que sí, la membresía es algo bíblico, tal vez no lo dice así literalmente, ¿verdad? La membresía, pero sí es algo que pasaba en ese tiempo, porque si hay pastores y hay ovejas, entonces hay rebaños, hay comunidades. Entonces, la lección número 1 es sobre la iglesia. De hecho, al estudiar teología, hay un capítulo entero llamado Eclesiología, donde habla prácticamente de todos estos temas relacionados a la iglesia. Nosotros vamos a ver un pincelazo de lo que es la iglesia. El objetivo es conocer la historia de la iglesia cristiana. De hecho, nos vamos a meter más a una cuestión histórica de cómo es que Iglesia Bautista Miramonte es Iglesia Bautista Miramonte. Obviamente no vamos a retomar tan atrás. De hecho, hubo una clase anterior en donde nosotros, permítame, solo quiero verla ahora. Hubo una clase en donde, que yo tengo mala hora, pero sí estamos bien con el tiempo. Hubo una clase en donde hablamos sobre la Septuaginta, hablamos sobre esos primeros años de la iglesia primitiva, de cómo fue la evolución de la Biblia, básicamente. Entonces, no vamos a irnos tan atrás, vamos a irnos un poco, o sea, sí vamos a retomar algunos temas históricos, pero no nos vamos a centrar mucho en eso. Por ejemplo, aquí el material de avance les dice, desde los inicios del cristianismo, en el entorno del mundo greco-romano, o sea, porque acuérdense que Roma, el imperio romano era el que estaba prácticamente en boga en ese tiempo, era el imperio que estaba reinando en toda esa parte de lo que era antes Israel y pues tenían que someterse prácticamente a este imperio. Entonces, ni modo, ¿verdad? Sí les tocó. Existió un periodo formativo que marcó la pauta para toda la historia de la iglesia. Y de hecho no fue casualidad de que el Imperio Romano estuvo presente en el tiempo del cristianismo, porque Roma hizo cosas bastante buenas en el sentido que apoyó a la evangelización, por ejemplo, los caminos. Roma fue que hizo muchos caminos que permitían a las personas viajar de manera relativamente segura, pero viajar y así llegar a ciertos lugares y eso contribuyó para la expansión del evangelio. También el hecho de tener un solo idioma, que era el griego, koiné, un idioma común para todo ese imperio, o sea, servía también para la evangelización. Y así podemos ver que había muchas ventajas y obviamente hubieron desventajas como era la persecución de los cristianos, ¿verdad? Pero podemos ver que todo estaba preparado para que en ese tiempo se diera prácticamente el cristianismo. Hoy en día seguimos viviendo bajo el influjo de algunas de las decisiones que se tomaron en ese tiempo. Eso es un hecho, prácticamente el Imperio Romano se dice que murió, ¿verdad? En el 300 no sé cuánto y en 1000 no sé cuánto fue el último imperio, ¿cómo se llamaba este? El imperio
que era como una heredad del Imperio Romano, no me acuerdo cómo se llamaba, el Sacro Imperio Romano Germánico, algo así. Pero, o sea, Roma como tal ya no hay vestigios que nosotros veamos del imperio. Sin embargo, nuestras leyes, nuestra política, la democracia, y bueno, que la democracia viene más de lo griego, pero también la perfeccionó, por así decirlo, el Roma con el derecho romano y un montón de cosas. Nosotros hemos heredado de Roma muchas cosas y todavía ese influjo, todas esas cosas que vienen de ese imperio, todavía la estamos viviendo hoy en día. El cristianismo entonces surgió en un mundo que tenía ya sus propias religiones, sus culturas y sus estructuras políticas y sociales. Convivió ante todo eso. Dentro de ese marco, la nueva se fue abriendo camino de poco en poco. Al mismo tiempo se fue definiendo a sí misma, porque acuérdense que los primeros cristianos, o sea, los apóstoles, ellos fueron los que recibieron la revelación y ellos fueron los que con sus ayudantes y con las personas más cercanas fueron quienes consolidaron el canon del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder recordar y poder escribir sobre todo lo que aprendieron del Señor. Entonces, ellos estuvieron ahí presentes y definiendo lo que ahora son nuestras doctrinas, lo que enseñan la palabra de Dios. Entonces, la primera y más importante tarea del cristianismo fue definir su propia naturaleza ante el judaísmo del cual surgió. Porque acordémonos que todos los 12 discípulos eran judíos, o sea, eran de la religión judía, el judaísmo se puede decir. Ellos iban a las sinagogas, ellos trataban de obedecer totalmente toda la ley, la de Moisés, y pues ellos trataron de vivir una vida conforme a lo que el judaísmo, su religión, que inclusive Jesús fue de esa religión, se puede decir, fue del judaísmo en el sentido de que él trataba de seguir todas esas leyes y lo hizo, o sea, de hecho, él cumplió a cabalidad toda la ley. Entonces, ellos venían de ese contexto, pero sabían de que ellos no podían cumplir la ley, o sea, de hecho, en el concilio de Jerusalén, ese fue un tema de discusión que tenían, que si los gentiles estaban obligados a cumplir toda la ley, que de circuncidarse, de guardar todos los mandamientos, quiero ver, eran como 600 y algo, según lo que algunos rabinos dicen, que son como leyes que están en el Antiguo Testamento, 600 y algo. O sea, y aprenderse y vivir así, o sea, ni siquiera ellos ni sus padres los cumplieron, entonces no les quisieron dar una carga tan dura a los gentiles. Entonces, de la historia de la iglesia primitiva, primera iglesia cristiana, el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene suficiente información. Ahí podemos ver cómo es que nació la iglesia primitiva, cómo trabajaron unidos, cómo se expandió el evangelio, cómo a raíz de una persecución prácticamente que se hizo la evangelización en otros lugares, los viajes misioneros de Pablo, del apóstol Pablo, y así todo eso, el principio de la iglesia primitiva, pues ahí lo encontramos. Sin embargo, debemos recordar que la iglesia fue fundada el día de Pentecostés en Jerusalén, según el relato de Hechos, capítulo 2, versículo 1. En el día de Pentecostés fue cuando los apóstoles y los que estaban con ellos recibieron el Espíritu Santo de acuerdo a la promesa, porque el Señor les había dicho que iban a recibir un consolador. En este consolador era el Espíritu de verdad, es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que iba a morar con ellos y por medio del Espíritu iban a hacer todas las señales y proezas milagrosas para poder autorizar, tener esa autorización legal, o sea, viniendo del poder de Dios, bueno, viniendo del Espíritu de Dios, de Dios propiamente, para poder expandir el Evangelio y poder crecer como cristianismo. Entonces, a través de la historia, Dios siempre ha mantenido el remanente fiel para guardar la identidad genuina de un verdadero cristiano. Pero vamos a leer Hechos 2:1.
Creo que lo tengo por aquí. No. Sí. Aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, que fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Con el nacimiento de la iglesia primitiva, se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Esto fue en Antioquía. Se deriva el nombre de cristianos evangélicos y no protestantes, como se nos suele llamar. Acuérdense que hubo en los tiempos de la Reforma Protestante, esta situación se dio como resultado de Martín Lutero y las indulgencias, que era injusto, ya hablamos de eso en una clase anterior, pero sí, o sea, era algo necesario porque prácticamente la palabra fue eclipsada por la Iglesia Católica, no estaba en el idioma del pueblo, no se predicaba la palabra, la gente era ignorante de la palabra, y pues los emperadores, bueno, los papas hacían lo que querían, ¿verdad? Y el clérigo también, o sea, o sea, tenían su propia forma de interpretar y no daban el acceso total a la gente para que pudieran leer por su propia cuenta la palabra, sino que ellos hacían caso de todo lo que le decían. Entonces de ahí surgió la Reforma Protestante y por eso es que a las personas que estuvieron en esa reforma se les conoce como protestantes, pero ahí se oye como que nosotros somos, como tiene una connotación negativa, ¿verdad? Que nosotros protestamos contra la Iglesia de Roma, ¿verdad? Entonces, por eso es que se prefiere decir cristianos evangélicos. Entonces, en Hechos, capítulo 11, versículo 26, vemos ese hecho histórico en donde ya empezó a conocerse la religión, por así decirlo, del cristianismo, 11:26. Y ahí podemos ver que se empezó a separar un poco el tema del judaísmo con el cristianismo. En Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahí podemos ver que por primera vez se les conoció como cristianos a los hermanos en Antioquía, a los discípulos. Y desde ahí se fue creciendo esa fama de llamarse cristianos. Entonces, hablando un poco sobre la historia de la Iglesia Bautista, aquí vamos a dar un pincelazo de los hechos históricos. Realmente hay muchos detalles que no vamos a poder ver porque realmente muchos historiadores de nuestro país han tratado de poner en orden también toda esta historia de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Pentecostal, inclusive dicen que vinieron antes los apóstoles y profetas, dicen, no sé, o sea, hay un montón de denominaciones que son importantes, pero nosotros vamos a ver prácticamente lo relacionado a la Iglesia Bautista. Y según lo que nosotros tenemos en nuestro registro, en el material de avance y otros detalles que les voy a colocar en la presentación. Solo permítanme un momento, quiero revisar algo, permítanme. Bien, perdón, voy a traer una cosa. Bien, entonces, continuando. El vocablo bautista, para comenzar, es el nombre que describe un cuerpo de cristianos. Si nos vamos a la palabra como tal, significa sumergir, etimológicamente, y tiene otras definiciones parecidas a eso. Pero esto tiene que ver con el bautismo. Acuérdense que Juan el Bautista era prácticamente, no es que fuera su nombre Bautista, sino que le decían Juan el Bautista porque él bautizaba. Entonces, él lo que hacía era el bautizo como un símbolo de arrepentimiento. No era el bautismo del Señor Jesucristo, porque el bautismo del Señor Jesucristo no solo fue de arrepentimiento, sino que es de morir, ¿cómo se llama? Es como dice el hermano Mauricio, sepultado con Cristo, resucitado a la vida nueva, o sea que era prácticamente un símbolo del nuevo nacimiento,
porque ahora se cree, se confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es quien salvó la vida y uno cree en esa obra de nuestro Señor y pues mediante esa confesión pues uno toma la decisión de bautizarse. Entonces ese es más o menos el significado de lo que se le conoce como bautizo o el ser bautista. Bueno, en este caso del bautismo como tal. Ahora, más adelante en la historia vamos a conocer que los bautistas surgieron de la reforma protestante, un poco más allá del tiempo porque hubo una reforma magistral que es la que tiene que ver con Martín Lutero y, ¿cómo se llamaba este otro? Y Zwinglio. Ellos son como los reformadores básicos, ¿verdad? Los primeros, que ellos no querían hacer una división, ellos querían reformar la Iglesia Católica, ellos querían que ellos hicieran los cambios necesarios para que todo funcionara de la mejor manera, para que se pudiera adorar de la mejor manera a Dios. Ellos no querían hacer una división como tal. Después surgieron otros reformadores que fueron un poco más separatistas, en el sentido de que sí querían totalmente alejarse de la Iglesia Católica, querían cambiar esta situación de hacer la división entre Estado e Iglesia, querían hacer esa separación. Hubieron muchos, hubieron guerras provocadas por temas sociales también políticos, pero tenían que ver también con lo religioso. Y en fin, de por ahí salieron los anabautistas, que si bien hay gente que dice que de ahí salió los bautistas, pero realmente no, fueron un poco separados esas situaciones. Pero bueno, los bautistas surgieron en ese tiempo allá en Inglaterra por un tema de su doctrina. O sea, fue como una burla, era como un apodo que les daba la gente. Él es bautista. ¿Por qué? Porque los bautistas, o sea, se volvían a bautizar, por así decirlo. Ellos bautizaban. Entonces, fue como una forma de un apodo, se puede decir. Y por eso es que les llamaron bautistas. Y ellos lo acogieron bien, ¿verdad? Y tenían sus doctrinas, sus cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el más significativo era de que ellos no bautizan o no creían en el bautizo de los niños pequeños, sino que ellos bautizaban ya cuando estaban adultos bueno, por lo menos que tuviera conciencia del evangelio, de que nosotros somos pecadores, que necesitamos salvación porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y así, ¿verdad? Tener ese conocimiento básico del evangelio. Entonces, al tener ese conocimiento, con todo gusto yo puedo obedecer a la ordenanza del bautismo, no como un sacramento, algo que sea obligatorio para la salvación, sino como una ordenanza, una decisión que yo tomo por obediencia y por amor al Señor. No es de que el bautismo nos salva. La salvación es por medio de la fe en Jesús. El bautismo es más una ordenanza, es un paso de obediencia, se puede decir. No es que sea un requisito de salvación. Se usó entonces por primera vez en idioma inglés en el siglo XVII. De por ahí vienen los bautistas. Luego aquí hacemos un salto incondicional hasta allá por Norteamérica. Estaban prácticamente de Inglaterra, los bautistas de Inglaterra se fueron al Nuevo Mundo, a Norteamérica, y pues tenemos tres etapas básicas. La primera es el periodo colonial, allá en 1639 a 1779. La segunda es el periodo fluvial, de 1780 a 1860. Y un periodo universal, 1861-1988. Muchas cosas de esto no vamos a ahondar mucho porque es demasiada historia y no vamos a terminar nunca. Entonces vamos a ver ciertas divisiones, ¿verdad? En ese tiempo, los bautistas, a raíz, más que todo, sí habían cuestiones doctrinales que no estaban de acuerdo, pero quizás el quiebre de los bautistas allá en Estados Unidos fue el tema de la esclavitud. En esos tiempos era normal la esclavitud todavía.
De hecho, la Biblia, allá en Levíticos, habían leyes que hablaban sobre la esclavitud. Eso sí, un hermano judío en ese tiempo, ¿verdad? No podía, o sea, sí podía tener de esclavo un judío siempre y cuando él saliera en el año séptimo, me parece, o el jubileo, no me acuerdo, creo que en el año séptimo iba a poder redimirse y ser libre o algo así, pero sí da el aval de tener esclavos, o sea, en ese tiempo era como común eso de la esclavitud, ¿verdad? Solo que obviamente de una forma un poco diferente a bueno, a ese tiempo allá en Estados Unidos, en donde prácticamente los esclavos eran los de raza morena, ¿verdad? Los negritos, entonces, y los trataban mal y habían, o sea, un montón de cosas que no van. Entonces, en ese tiempo todavía había esclavitud en Estados Unidos y los bautistas del sur no querían quitar esas leyes. Decían de que la palabra de Dios, si bien es algo cruel, ¿verdad? Pero lo respaldaba y ellos pues, se pusieron en esa posición. Y los bautistas del norte estuvieron en contra, querían quitar eso prácticamente. Entonces, esa fue una de las grandes temas que hicieron que se separaran. Entonces, el comienzo se encuentra en la historia colonial. Los fundadores eran ingleses y eran parte del sistema colonial inglés. Ahorita todavía son bautistas unidos, ¿verdad? Entonces, las primeras iglesias fueron fundadas por hombres sin vínculos con los bautistas ingleses, aunque si bien es cierto, ellos vinieron aquí, pero las primeras iglesias como tales fueron hombres de ahí, de Norteamérica como tal. Muchos colonos bautistas en Inglaterra se adhirieron a las nuevas iglesias, o sea que ellos llegaron y empezaron a tener o hacer que esas iglesias tuvieran características y problemas que ellos tenían allá en Inglaterra, por ejemplo, temas doctrinales, por ejemplo, el arminianismo y el calvinismo. El calvinismo habla sobre las doctrinas de la gracia, sobre la soberanía de Dios ante la salvación del creyente. Y el arminianismo habla sobre el libre albedrío en la capacidad que tiene el hombre para poder decidir por Dios. Entonces, ese tipo de conflictos ahí los tenían todavía. Y otros temas, por ejemplo, el lavamiento de los pies, por ejemplo, los bautistas del norte dicen que todavía hoy en día algunos lo hacen, de que practican eso, de lavar los pies a las personas que están como en algún cargo de discipulado o algo así. Así hay un montón de características y detalles que no podemos hablar sobre eso. Oficialmente surgieron primero en Nueva Inglaterra, luego en las colonias centrales y después en las colonias del sur. Y ahí vamos viendo la división que hubo. Aquí ya hacemos un poco más la distinción, los bautistas del norte. Desde 1845 hasta 1907, los bautistas del norte siguieron su asociación denominacional en base a la separación de entidades. Entonces ahí ya empezó a haber una separación entre los bautistas del norte y los bautistas del sur por algunas cuestiones que yo ya les expliqué. Y aunque en el material no lo dice explícitamente, pero si ustedes se van a investigar a la historia, van a encontrar cosas que no son muy bonitas, ¿verdad? Pero bueno, igual. Coordinaban las fechas y los lugares de las asambleas generales para que los mismos delegados pudiesen asistir a varias. La convención se reestructuró con el nombre de Iglesias Bautistas Americanas. Esos son prácticamente los bautistas del norte. Y en este siglo ha sido muy activa en el movimiento ecuménico a nivel nacional e internacional, lo cual es algo relativamente malo porque eso del ecumenismo pues no es muy bueno porque no podemos nosotros negociar doctrinas principales o prioritarias. Tal vez, o sea, sí podemos reunirnos con otros hermanos de similar fe en donde tenemos diferencias doctrinales secundarias. Ajá, ahí sí, secundarias y terciarias se puede decir. Pero en las doctrinas principales, por ejemplo, en la Trinidad, en el ¿cómo se llama? La confesión en los temas de Santa Cena, algunos dicen que es escatología también, pero yo creo que no es tan primordial, pero todos esos temas que son
principales, ¿verdad? En que solo Cristo, por medio de Cristo, ¿verdad? Es la salvación, que la palabra de Dios, la Biblia, es la única norma de fe y conducta que nosotros tenemos y así, ¿verdad? Esos son doctrinas principales o prioritarias que esas no se pueden negociar. Entonces nosotros no nos podemos unir con otras iglesias que tengan diferentes doctrinas principales. Sí podríamos nosotros luchar por una causa en común, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? Y sí, todos los cristianos, católicos, sean quienes sean, nosotros podemos unirnos y luchar porque no se dé. Pero ya para hablar ya en temas de ecumenismo, en doctrinas principales, ahí sí ya no. De ahí tenemos los bautistas del sur. Ellos pues se unieron por su cuestión de doctrinas y todo. Ahora ya no creen en la esclavitud. Ellos ya no están a favor de eso. En aquel tiempo sí, y por eso fue más que todo la ruptura, aunque hubieron otros detalles ahí doctrinales. Pero ahora ya no creen en eso. Entonces está la Convención Bautista del Sur. Se organizó en 1845 en Augusta, Georgia. Se le conoce por Bautistas del Sur porque geográficamente al principio así era, ¿verdad? Estaban ellos más al sur y los otros en el norte, pero hoy en día pues ya no es tan geográfica la cosa, sino es más por temas doctrinales y sus posiciones como tal. Su modelo de funcionamiento fue la de un solo cuerpo, o sea, trataron de ser lo más unidos posibles, sin embargo se nombraron dos juntas, misiones foráneas, misiones domésticas, y después crearon otras como escuelas dominicales y jubilación para pastores. Bien, hablar de los bautistas del sur es un gran rollo, y tanto los bautistas del norte hay iglesias en donde, o sea, creen en el liderazgo y pastoreo de la mujer, creen en la ideología de género, de los derechos de los LGBT, tanto en los del norte como en el del sur, ha llegado ese tipo de cosas y ha contaminado algunas iglesias, no todas, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, o sea, nosotros acordémonos que nosotros nos basamos en la palabra de Dios y nuestra iglesia en ese sentido es bastante sana porque no se ha apartado y no hemos visto ese tipo de cosas aquí, ¿verdad? Pero sí, o sea, ese tenía que decirlo porque son cosas que pasan, ¿verdad? Bien, ahorita por la hora, 9:04, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Aquí hacía falta un poco, solo vamos a seguir hablando en la otra clase sobre la Iglesia Cristiana Evangélica en El Salvador, un poco de historia de esto. Y también vamos a hablar más adelante sobre la Iglesia Bautista en El Salvador y sobre la Iglesia Miramonte como tal. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos, sobre lo que hemos visto.